Hace 1300 años, en medio de una feroz batalla en una tierra árida, los guerreros se enfrentaban a un ejército interminable de pequeños monstruos. Uno de los guerreros gritó desesperado que los monstruos seguían apareciendo uno tras otro sin parar. Una mujer de pelo oscuro notó que el demonio de la calamidad había comenzado a poner sus huevos, y un guerrero pelirrojo respondió con un tono de arrepentimiento que tampoco llegarían a tiempo esta vez. El guerrero pelirrojo se resignó a la situación, diciendo que era inevitable, y como siempre, tendrían que sacrificar la vida de todos para sellar al demonio. En ese momento, una voz repentina los interrumpió, afirmando que este sacrificio no sería necesario. Un enorme rayo de energía azul salió disparado, aniquilando a todos los monstruos de un solo golpe devastador. Un misterioso hombre de pelo negro con rasgos confiados apareció, preguntando asombrado a los guerreros por qué luchaban contra oponentes tan triviales. La mujer lo reconoció de inmediato y gritó su nombre, Liam. Sus camaradas lo miraron en un estado de desconcierto, preguntándose sobre la naturaleza del ataque abrumador que acababa de presenciar. Uno de ellos comentó que las habilidades de Liam siempre habían sido sobresalientes, pero lo que acababa de hacer al eliminar a toda la descendencia demoníaca de un solo golpe estaba en un nivel completamente diferente. Cuando uno de los guerreros comenzó a interrogarlo, Liam anunció con orgullo que había tomado la habilidad número 108 y la había hecho suya, dejando a sus compañeros en un estado de completo shock. A pesar de su poderoso ataque anterior, los monstruos continuaron emergiendo de la grieta en el suelo. Liam se sorprendió de que los monstruos aún aparecieran en cantidades tan masivas, por lo que desató otra ola de energía. Sus camaradas quedaron impactados por el inmenso poder que Liam estaba liberando. Liam declaró que se había convertido en el rey absoluto capaz de todas las cosas después de obtener 108 habilidades, y ordenó a los demás que se escondieran detrás de él, afirmando que él solo derrotaría al demonio de la calamidad. Liam se acercó a un pozo gigante del que emergía el enorme demonio de la calamidad, poniendo enormes cantidades de huevos. Liam declaró que no podía permitir que produjera una cantidad tan grande de monstruos devoradores de hombres, luego lanzó un poderoso ataque dorado parecido a una cuerda, prometiendo sacar al demonio de su guarida, y luego lo arrastró fuera del pozo. Se reveló la forma completa del demonio de la calamidad, una criatura monstruosa, enorme y repugnante. El monstruo dirigió un rayo de energía púrpura como ataque. Liam lanzó un contraataque para bloquear el ataque dirigido hacia él. Los dos ataques chocaron entre sí, lo que resultó en una explosión masiva. Liam se enfrentó al demonio que aparece cada 300 años, diciéndole que su fin estaría aquí. Desde los albores de la historia, los humanos han seguido luchando contra estas horribles criaturas y los monstruos que engendran. Aquellos que luchan para aniquilar al demonio de la calamidad se llaman la unidad de 100 hombres. Los guerreros de esta unidad reencarnan cada 300 años, coincidiendo con el renacimiento del demonio de la calamidad, y siempre lo sellan a costa de sus propias vidas. Carol Liam declaró que las medias tintas como el sellado eran cosa del pasado y que él mismo aniquilaría al demonio. Tenía la intención de apostar todo en este ataque, ya que solo podía desatar el poderoso poder de sus 108 habilidades una vez. Pero en el momento crucial, fue atacado traicioneramente por la espalda. Liam cayó al suelo, con sus miembros cortados. El atacante se acercó a él y lo agarró del pelo. Para que Liam viera que su atacante era su camarada pelirrojo, MC Grady, le preguntó con incredulidad por qué lo había hecho. MC Grady reveló su traición, declarando que no podía permitir que el demonio de la calamidad fuera asesinado y que él se apoderaría de esos 108 poderes para sí mismo. Para asegurarse de que Liam nunca regresara a través de la reencarnación, MC Grady le dijo que lo maldeciría con la inmortalidad. Luego lo atacó brutalmente y comenzó a robar todos los poderes de Liam, burlándose del rey absoluto y llamándolo patético. Después de eso, MC Grady y sus traicioneros camaradas anunciaron que sellarían a Liam en el abismo con el demonio. Lo arrojaron al pozo del que había emergido el monstruo. Liam dirigió una última mirada a sus camaradas que recibieron su caída con sonrisas astutas después de traicionarlo. Usaron un sello mágico para cerrar la abertura, y MC Grady miró el sello con satisfacción. Entonces los camaradas de Liam comenzaron a desaparecer después de sacrificarse para sellar a Liam y al monstruo juntos. En las profundidades del abismo, Liam se dio cuenta de que sus camaradas nunca quisieron una verdadera paz, sino que sacrificaron a todos para sellarlo con el demonio. Comenzó a preguntarse por qué.
Llegando a la teoría de que el renacimiento periódico del demonio debe ser beneficioso para ellos, Liam se resignó a su destino, dándose cuenta de que pasaría mucho tiempo con esta entidad demoníaca. El demonio de la calamidad se acercó a Liam, levantando su garra hasta que estuvo justo frente a su rostro. Liam se dirigió al demonio de la calamidad con desprecio, preguntándole si estaba actuando con orgullo y grandeza. Luego agregó con desprecio que tales criaturas de inteligencia limitada no tenían derecho a hacerlo, e incluso afirmó que su comportamiento sádico se había vuelto tan malo, que era un insulto incluso para los panqueques. Por dentro, el demonio de la calamidad y su descendencia continuaron torturándolo de todas las formas posibles. Como había declarado el traidor M.C. Grady, Liam había sido maldecido con la inmortalidad. Así que, independientemente de si le arrancaban las entrañas o le devoraban la carne, su cuerpo se regeneraría instantáneamente, obligándolo a soportar un tormento sin fin. Después de 1200 años de esta agonía, la escena continúa. Liam juró que no importaba cuántos miles de años pasaran, su venganza nunca vacilaría. Estaba decidido a no rendirse ante el traidor, ante el destino o ante este tormento, prometiendo que seguramente se levantaría de nuevo y haría que el demonio se sometiera a él. Pero en un momento de desesperación, después de ser vencido por el dolor sin fin, Liam suplicó la muerte. En ese momento, escuchó una voz misteriosa llamando a Lord Liam y convocando a su alma para que regresara a un nuevo recipiente, y su alma fue sacada del abismo hacia una luz brillante. Cuando recuperó la conciencia, se encontró en un nuevo cuerpo y se sintió disgustado por la suciedad que lo rodeaba y estaba tan débil que no podía soportarlo. Escuchó a otros hablar y referirse a su cuerpo como Kai. Estas personas se estaban burlando de él, y uno de ellos se preguntó si había muerto, a lo que otro respondió que no se convertiría en un asesino por alguien como Kai. Cuando lo encontraron con vida, decidieron castigarlo por hacerlos preocupar ahogándolo de nuevo en el estanque. Cuando Kai despertó, se encontró rodeado de gente extraña y solo pudo murmurar con asombro, «Dios mío, ¿quiénes son estos hombres?». Pero los recuerdos lo asaltaron de repente, y la escena de esos matones atormentándolo volvió a su mente. Lo agarraron del pelo y sumergieron violentamente su cabeza en el agua. Entonces una nueva persona llamada Joshua intervino, diciéndoles que estaban siendo demasiado indulgentes. Sacó un pequeño vial y dijo que les mostraría cómo se hace, explicando que cualquiera que se drogara con esta sustancia realizaría el baile más extraño que uno podría ver. A pesar de las súplicas de Kai para que se detuvieran, advirtiendo que la droga era adictiva, Joshua ordenó a los demás que sujetaran a Kai. Kai se resistió y les rogó que se detuvieran, pero le inyectaron la droga en el brazo. Inmediatamente, el cuerpo de Kai comenzó a convulsionar incontrolablemente. Kai trató de reprimir las náuseas, pero no pudo contenerlas y vomitó profusamente. Los matones se rieron de sus extraños movimientos, mientras que Joshua le ordenó que bailara como una marioneta. Después de un corto periodo de movimientos convulsivos, el cuerpo de Kai se derrumbó al suelo. Los matones estallaron en risas sarcásticas, burlándose de Kai. Pero el sufrimiento de Kai no había terminado, ya que Joshua se paró sobre él y le preguntó quién le había permitido descansar, luego lo pateó. Mientras recuerda cómo Joshua se paró sobre él mientras estaba colapsado, ordenándole sarcásticamente que se levantara y siguiera bailando hasta que muriera, la escena regresa al presente. Mientras Kai yacía en el suelo, un recuerdo repugnante vino a su mente, y se dio cuenta de la realidad de la situación en la que se encontraba. Uno de los grandes matones se enfureció por el murmullo de Kai y le preguntó con desprecio qué acababa de decir. De repente, una sonrisa confiada se extendió por el rostro de Kai mientras todavía estaba en el suelo, lo que provocó al matón que lo agarró por la ropa, gritándole en la cara y exigiendo saber la razón de la sonrisa. Con un movimiento rápido, Kai agarró la muñeca del matón con una fuerza sorprendente y se dio cuenta de que aunque todavía no entendía completamente la situación, un hecho era muy claro. Aquellos frente a él no eran más que escoria. Con un tono no exento de desafío y ojos brillantes con un destello de venganza, Kai agregó que la escoria debe recibir su castigo, preguntándole si no estaban de acuerdo. Las palabras de Kai enfurecieron al matón más grande, quien violentamente lo agarró por el cuello y le gritó, sorprendido de que se atreviera a llamarlos escoria con tanta audacia. Kai no prestó atención a su amenaza, sino que centró toda su atención en sentir el poder mágico latente en su nuevo cuerpo, solo para descubrir con decepción que era solo un poder de hielo débil. Mientras tanto, el matón lanzó un poderoso puñetazo hacia él, prometiendo mostrarle el verdadero significado del dolor.
Pero antes de que el golpe alcanzara su objetivo, Kai cubrió su brazo con hielo y bloqueó el golpe con una afilada hoja de hielo que se formó alrededor de su antebrazo. El bravucón miró en Sok, sin creer lo que estaba viendo, y se preguntó sobre la verdad de esta repentina transformación en Kai. Con una sonrisa astuta, Kai le dijo que no podría escapar ahora, luego balanceó su brazo cubierto de hielo y le dio un golpe aplastante al bravucón, derribándolo al suelo mientras gritaba de dolor. Kai se paró sobre su oponente derrotado, llamándolo patético, mientras el bravucón gemía en el suelo por el intenso dolor. El resto de los bravucones observaron la escena en un estado de absoluto shock y terror. Preguntándose cómo Kai se había vuelto repentinamente tan fuerte, Kai se dio cuenta en ese momento de que el dueño original de este cuerpo no sabía cómo usar sus habilidades correctamente. A pesar de su victoria, sintió que su cuerpo todavía era extremadamente débil incluso después de golpear a su oponente con toda su fuerza. Cuando los otros bravucones vieron lo que había sucedido, el miedo los invadió y comenzaron a huir. Kai extendió su mano y liberó su poder de hielo, que alcanzó a los fugitivos y los detuvo en seco. Luego se acercó a ellos con calma y dijo, ¿y ahora? Y comenzó a pensar en cómo lidiaría con ellos. Se paró frente a uno de ellos y le ordenó que se quitara la ropa y se la entregara, explicando con disgusto que su ropa actual olía a pantano. Luego se volvió hacia otro bravucón y le dijo que su chaqueta serviría como su toalla de mano. Después de ponerse ropa limpia y obtener lo que quería, miró a los aterrorizados bravucones, dijo que era suficiente, luego se giró y comenzó a alejarse, dejándolos atrás en un estado de shock y humillación. Después de que Kai dejó a los bravucones en estado de shock, los miró mientras temblaban de miedo y pensó para sí mismo que podría ahogarlos a todos en el pantano. El terror era evidente en sus rostros, y uno de ellos se inclinó, suplicando, y declaró que habían aprendido su lección y se disculpó por sus acciones, rogando por su perdón. Pero Kai respondió fríamente, preguntando de qué estaban hablando y les recordó que habían quitado incontables vidas. Luego los reprendió, diciendo que solo pensar que una disculpa por sí sola podría otorgarles el perdón era excesivamente egoísta. En un intento desesperado por limpiarse, el suplicante cayó de rodillas y culpó de todo a Joshua, afirmando que no era su culpa y que Joshua era quien les daba órdenes y que no podían desobedecerlo. Kai recordó el nombre de Joshua y lo describió en su mente como un pequeño bastardo. El bravucón continuó su confesión, explicando que incluso la idea del descendiente de Liam Game con el que habían atacado a Kai fue una creación de Joshua. El nombre del juego despertó la curiosidad de Kai, por lo que exigió una explicación al bravucón. Con una mirada enojada y un tono autoritario, le ordenó a Kai que respondiera a la maldita pregunta que había hecho, y el bravucón inmediatamente accedió con miedo. El bravucón comenzó a explicar, diciendo que el descendiente de Liam es un juego transmitido entre los estudiantes de la Real Academia de Magia, y que quien sea elegido para ser el descendiente del traidor Liam Hale es castigado por todos los estudiantes de la Academia de varias maneras. Al escuchar su nombre, Liam Hale, Kai se quedó paralizado en su lugar. El bravucón se sorprendió por su reacción y le dijo que incluso los niños conocen la historia de la derrota del traidor Liam Hale, quien fue el villano más famoso de su tiempo y fue derrotado por 99 héroes. Liam se dio cuenta de que aquellos a quienes llamaba los falsos vencedores habían falsificado completamente la historia. Y con una sonrisa astuta, Liam decidió que esta historia debía ser corregida. Después de eso, Liam obligó a los bravucones a guiarlo a su vivienda. El lugar era como una ruina, lo que hizo que los bravucones se preguntaran en susurros por qué los estaba obligando a acompañarlo a su casa en ruinas. Liam se volvió hacia ellos y les dijo que podían regresar ahora, pero les advirtió que este no era el final. Cuando Liam llegó a la puerta de la vivienda, un hombre con un traje formal salió, preguntándose si Su Alteza ya había regresado. Liam se dio cuenta por la forma en que el hombre se dirigió a él que este cuerpo que ahora habitaba pertenecía a alguien de la familia real, pero notó que a diferencia de los recuerdos claros de acoso, no podía extraer ninguna otra información de la mente de este cuerpo como si el cerebro estuviera rechazando esos recuerdos. Así que se volvió hacia el hombre y le preguntó directamente sobre el origen de Kai. El hombre respondió que Kai era el octavo príncipe del reino. Liam preguntó por qué no vivía en el castillo como el resto de la familia real, y el hombre señaló que había circunstancias especiales que lo impedían. Liam se preguntó a sí mismo cómo esos escorias se atrevían a tratar a un príncipe de una manera tan humillante. Liam decidió dejar de lado el asunto de estos bravucones por ahora, señalando que el cuerpo de Kai sufría de una clara desnutrición. Cuando estaba a punto de entrar, el jefe de mayordomos lo llamó, pidiéndole que esperara.
El jefe de mayordomos lo alcanzó y le preguntó con preocupación qué le había sucedido, señalando que parecía una persona completamente diferente. Al principio, Liam sospechaba, preguntándose cómo un mero sirviente se atrevía a cuestionar las palabras y acciones de un miembro de la familia real y si esto era un desprecio hacia Kai. Pero pronto se dio cuenta por la mirada del hombre que no era nada más que una preocupación genuina. Liam decidió ser claro. Pensó para sí mismo que nunca tuvo la intención de actuar como el Kai original. Y con toda honestidad, le dijo al sorprendido jefe de mayordomos que el Kai que conocía estaba muerto, dejando al hombre en un estado de shock e incredulidad. Luego le ordenó que se considerara a partir de este momento el sirviente de otro hombre. Más tarde, mientras Liam dormía en su lujosa habitación, tuvo un sueño que lo llevó 2100 años atrás en el tiempo. En el sueño, él y sus camaradas estaban luchando contra monstruos, y una chica llamó a MC Grady, a quien consideraba su hermano mayor. MC Grady, el guerrero pelirrojo, dudaba de su capacidad para ganar, creyendo que aún era demasiado pronto para ellos, pero su compañera Mina lo instó a no decir eso. De repente, un enorme monstruo atacó a MC Grady y lo apuñaló ferozmente, lanzándolo al aire mientras Mina gritaba su nombre con terror. Luego, el monstruo se volvió hacia Mina y la agarró, y el herido MC Grady le gritó, diciéndole al monstruo que se detuviera y que no la lastimara. En ese momento crucial, un rayo masivo de energía salió disparado y destruyó a los monstruos, y Liam apareció, anunciando que había llegado justo a tiempo. Liam miró al herido MC Grady y le dijo que apenas seguía con vida. MC Grady no podía creer lo que veía y le preguntó a Liam si había venido a salvarlos y se sintió avergonzado por actuar por su cuenta y a pesar de haber declarado que no confiaría en la ayuda de Liam. Liam ignoró su orgullo, describiendo sus palabras como infantiles, y comenzó a usar magia para curarlo, asegurándole que no había ningún problema ahora. Luego preguntó por la condición de Mina y le recordó a MC Grady que estaba en camino de recolectar materiales de fortalecimiento para ellos. MC Grady se sintió agradecido y admitió que aunque Liam a veces lo enfurecía, había salvado su vida y la de Mina. Tomó la mano de Liam, prometiendo que nunca olvidaría esta deuda. Liam se despertó de su sueño, dándose cuenta de lo que tenía que hacer. Se sentó en su cama, decidido a perseguir a esos bastardos ingratos y obligarlos a devolver el poder que le habían robado. Pero pensó que antes que nada, debería expresar su gratitud a Kai, quien le había dado este cuerpo como su vasija. A la mañana siguiente, el jefe de mayordomos lo saludó y le dijo que su desayuno estaba listo. Cuando se sentó a la mesa, descubrió que la comida era el mismo menú simple que le habían servido ayer. Liam lo probó con disgusto y pensó para sí mismo que sabía terrible. Kai explicó que las comidas eran preparadas por el jefe de mayordomos personalmente y que no estaba acostumbrado a cocinar, y agregó que no había nadie más en el palacio para ayudarlo. Liam miró la comida sencilla y pensó para sí mismo sarcásticamente que no podía creer que esta fuera su segunda vida. El jefe de mayordomos comenzó a disculparse por la mala calidad de la comida, pero Liam lo interrumpió, diciéndole que no debería disculparse siempre y cuando no tuviera la culpa. Sin embargo, Liam enfatizó la necesidad de mejorar la situación alimentaria lo antes posible. Al día siguiente, mientras Liam caminaba de camino a la academia, escuchó a los estudiantes a su alrededor hablar sobre el estudio de la historia de la magia y se preguntó a sí mismo cómo encontraría a los enemigos de Kai en este lugar. Apenas había terminado su pensamiento cuando un grupo de estudiantes liderados por Joshua bloqueó su camino. Joshua le dio la bienvenida burlonamente, preguntándose si finalmente había decidido ir a la escuela. Liam se dio cuenta de inmediato de que este era Joshua, la persona que había estado acosando a Kai. Joshua dijo que había escuchado que Kai les había dado una buena paliza a sus compañeros ayer y agregó con una sonrisa provocativa que había ido demasiado lejos. Luego se volvió hacia los otros estudiantes y se los incitó diciendo que era irrazonable que el descendiente de Liam se atreviera a resistir y que no podían dejar pasar este asunto. Los estudiantes estuvieron de acuerdo con entusiasmo, gritando que su resistencia era una imprudencia que debía ser castigada y que le enseñarían una lección para que supiera su lugar. Joshua les ordenó que se abalanzaran sobre él como siempre lo hacen. Los estudiantes atacaron a Liam, pero no con puñetazos, sino lanzándole piedras. Se burlaron de él mientras permanecía congelado en su lugar, preguntándose si estaba tan asustado que se orinaría. En ese momento, mientras Liam guardaba silencio, la sangre comenzó a brotar de su cabeza, y se dio cuenta a sí mismo de que este era el dolor que Kai había estado soportando todo el tiempo.
De repente, los estudiantes que habían estado lanzando piedras se detuvieron, aterrorizados por la aguda mirada de Liam. Joshua les gritó enojado, preguntando quién les había ordenado que se detuvieran, pero se retorcían de miedo, incapaces de responder. Cuando Joshua vio que sus seguidores habían fallado, decidió tomar el asunto en sus propias manos y le dijo a Liam que lo iba a golpear. Lo llamó un pedazo de basura y corrió hacia él para golpearlo, gritándole que conociera sus límites. Pero cuando su puño chocó con la mano de Liam se hizo añicos fácilmente. Liam recordó que su nuevo cuerpo era frágil. Liam inmediatamente curó su mano y dijo que no había problema. Los espectadores observaron en estado de shock, sin creer que se hubiera curado tan fácilmente. Joshua levantó su mano y llamó a Liam un bastardo molesto mientras invocaba una bola de fuego en su mano. Luego lanzó un ataque de fuego masivo, gritándole que muriera. Con calma, Liam levantó su mano y creó un escudo de hielo que bloqueó fácilmente el ataque de fuego. Cuando el ataque de fuego de Joshua chocó con el escudo de hielo, sus llamas se reflejaron hacia Joshua, enviando a Joshua y sus compañeros volando por los aires. Todos cayeron al suelo inconscientes, mientras que el resto de los estudiantes observaban la escena en completo shock. Liam se quedó de pie con calma y comentó que no había resistencia en absoluto. En ese momento, un hombre gordo, aparentemente uno de los profesores, apareció y le preguntó a Kai Asher qué estaba haciendo, acusándolo de causar problemas. Con una mirada arrogante, el profesor añadió que parecía que Kai necesitaba más orientación. Liam protestó, diciendo que ellos fueron los que empezaron la pelea, pero el profesor ignoró por completo sus palabras y le ordenó que no respondiera y que lo siguiera inmediatamente. Mientras el profesor se llevaba a Liam, los otros estudiantes comenzaron a susurrar. Uno dijo que Kai se merecía lo que le estaba pasando, mientras que otro se preguntaba sarcásticamente cuántas semanas tardaría en recuperarse esta vez y ofreció apostar por ello. De repente, Liam sintió un dolor de cabeza agudo y repentino, y en un instante, vio un recuerdo del verdadero Kai siendo llevado y torturado por el mismo profesor. Liam se dio cuenta de que este dolor era un recuerdo del Kai original y que este profesor era uno de los que lo habían lastimado en el pasado. El profesor interrumpió sus pensamientos, regañándolo por su lentitud y afirmando que los holgazanes necesitaban ser disciplinados. Liam lo miró fríamente y pensó para sí mismo, ¿disciplina? Bien entonces una sonrisa aterradora apareció en su rostro mientras juraba que él sería quien enderezaría esta situación podrida y se lo sacaría a golpes al profesor. El profesor llevó a Liam a su oficina y cerró la puerta con firmeza, recordándole que le había dado una orientación integral hacía solo 3 días, pero que estaba causando problemas de nuevo. Luego comenzó a insultarlo, llamándolo un falso miembro de la realeza y un pervertido que disfrutaba del castigo físico. El profesor continuó con su burla, diciendo que el olor de un perdedor vulgar emanaba de él y que esto era de esperarse de alguien que llevaba la sangre de una prostituta y un reino caído. Concluyó diciendo que no había nadie más adecuado que Kai para ser el descendiente de Liam mientras se preparaba para atarlo con magia. Aparecieron ataduras de energía púrpura alrededor de las muñecas y los tobillos de Liam, y luego lo inmovilizó contra la pared. Pero se detuvo de repente, preguntándose confundido por qué Liam no estaba llorando y gritando como de costumbre. Se burló de él, diciendo que en lo único que era bueno era en quejarse y rogar por el perdón. El profesor sintió que algo extraño estaba sucediendo. Notó que Liam no estaba temblando en absoluto y se preguntó si su mente estaba a punto de quebrarse. El profesor se sintió aburrido y agarró un garrote con púas, expresando su decepción porque pensaba que no había mejor juego que Kai para aliviar su estrés. Con una sonrisa sádica en su rostro, levantó el garrote para golpearlo, instándolo a que se apresurara y lo dejara escuchar sus patéticos gritos. Liam se levantó pero invocó un enorme monstruo de hielo que atrapó el garrote con púas antes de que lo alcanzara. El profesor quedó atónito, preguntándose sobre la identidad de la persona frente a él. Liam hizo añicos las ataduras mágicas que lo ataban y mencionó que había notado muchas marcas de látigo en el cuerpo de Kai cuando se estaba cambiando de ropa y miró directamente al profesor, afirmando que esas marcas eran obra suya. El profesor intentó pedir ayuda, gritando el nombre de Kai y diciéndole que se detuviera. Liam ordenó al monstruo que inmovilizara al profesor en el suelo. El profesor empezó a hablar, pero Liam lo interrumpió, advirtiéndole que le rompería el brazo si hablaba sin permiso. En un instante, el brazo del profesor se rompió, y lanzó un grito de dolor penetrante. Liam le recordó fríamente que le había ordenado que no hablara y juró que su mano izquierda era la siguiente, lo que hizo que el profesor se callara aterrorizado.
Liem dijo que parecía que el profesor había lastimado mucho a Kai. El profesor trató de defenderse mientras aparecía en un recuerdo de Kai que brilló en la mente de Liem, alegando que lo que había hecho era parte de su educación. El profesor se tapó la boca cuando recordó que había hablado a pesar de la advertencia de Liem. Liem sonrió sarcásticamente y dijo, «Ya veo», añadiendo que si de verdad había algo que aprender de los latigazos, entonces el profesor debería mostrarle cuál era esa lección. Luego le ordenó que se azotara a sí mismo con su cinturón de púas. El profesor se negó rotundamente, diciendo que no podía hacer eso bajo ninguna circunstancia. Entonces Liem le preguntó en tono amenazante si preferiría ser perforado por una flecha de hielo en lugar de ser azotado. Mientras invocaba un círculo mágico, añadió con una sonrisa aterradora que no podía garantizar que sobreviviría si elegía la flecha. Inmediatamente, el profesor cambió de opinión y accedió a los latigazos. Liem le ordenó que se apresurara y comenzara y que no olvidara quitarse la ropa primero. Liem se sentó en silencio en una silla mientras el profesor se arrodillaba ante él, desnudo excepto por su ropa interior, llorando y sosteniendo el cinturón de púas. El profesor comenzó a azotarse, gritando de dolor con cada golpe. Después de un rato, se detuvo, sangrando y exhausto, y le preguntó a Liem si era suficiente. Liem respondió con total calma, sí. Así como así, 100 veces más, el profesor lo miró con absoluto terror. Después de completar los 100 latigazos, el profesor se derrumbó en el suelo, con la espalda cubierta de heridas sangrientas, y murmuró que había terminado. Pero Liem le preguntó por qué se sentía aliviado y le dijo que no tenía intención de dejarlo ir todavía. Los ojos del profesor se abrieron con temor mientras miraba a Liem, quien lo miró con una mirada fría e implacable. El profesor estaba en un estado de absoluto terror y dolor. Mientras los estudiantes de afuera se preguntaban confundidos qué estaba pasando, de repente, Liem usó su magia para crear un imponente pilar de hielo en el patio de la escuela y colocó al profesor desnudo en su cima, donde comenzó a gritar pidiendo ayuda. Liem le ordenó que confesara frente a toda la escuela lo que le había hecho a Kai. El profesor rogó que lo bajaran primero, pero Liem lo ignoró e hizo chasquear los dedos. El hielo en la parte superior del pilar comenzó a derretirse, lo que provocó que el profesor comenzara a resbalar. Liem lo miró desde abajo e instó a que se apresurara a confesar antes de que perdiera el equilibrio y cayera. Bajo el peso del miedo, el profesor comenzó su fuerte confesión, admitiendo que había usado castigo físico contra Kai. Liem exigió que fuera más específico, por lo que el profesor confesó que había despojado a Kai de su ropa y lo había azotado repetidamente con un cinturón. Reconoció que había llamado a esta tortura orientación educativa, pero en realidad, era solo una forma de aliviar su estrés personal. Los estudiantes escucharon asombrados mientras el profesor gritaba que él era el culpable, que Kai no había hecho nada malo y, sin embargo, lo había castigado injustamente innumerables veces. Luego gritó, confesando que era un monstruo pervertido que disfrutaba azotando, y terminó su confesión llorando y rogando por el perdón. Los estudiantes susurraron entre sí que el profesor llamado Pierce estaba acabado y que no podía quedarse en la academia después de este resonante escándalo. Entonces Liam se volvió hacia los estudiantes que susurraban y les preguntó si les parecía gracioso, y se quedaron paralizados en sus lugares. Con una mirada llena de desprecio, les preguntó si eran los descendientes de Liam y les dijo que le daban asco. Liam lo señaló, luego señaló al profesor humillado en la cima del pilar de hielo, declarando que este era el destino de todos los que habían lastimado a Kai Asher, y emitió una resonante advertencia de que todos los que llevaran los mismos pecados que este hombre serían castigados y que ninguno de ellos escaparía. Y con los ojos brillando con una luz azul, les ordenó que temblaran y esperaran su destino. Todos los estudiantes, incluido Joshua, observaron con terror y completo silencio. Desde la distancia, Joshua estaba observando la escena, con la cara cubierta de moretones, maldiciendo a Kai en secreto. Una chica con el pelo largo y castaño se acercó y lo llamó patético. En otro lugar, dentro de una lujosa oficina, un anciano, al parecer el director de la academia, comentó que Kai se había pasado de la raya esta vez. Kai permaneció en silencio frente a él mientras el director añadía que el insulto de un estudiante a un profesor era el primer incidente de este tipo desde la fundación de la academia. En la oficina del director, un hombre calvo le gritó a Liam, condenando su actitud insolente. Liam lo miró con frialdad. Eso aterrorizó al director, a la mujer sentada a su lado, la señora Keller, y al hombre calvo.
Lien justificó sus actos diciendo que había desenmascarado al profesor Pierce porque estaba sometiendo a Kai Ashore a un castigo físico injusto para satisfacer sus retorcidos deseos. El director se burló de sus palabras y preguntó si era todo lo que tenía que decir. Describió su afirmación como ridícula, asegurando que el señor Pierce era un profesor virtuoso y que nunca cometería tal acto. Lien respondió, preguntándose cómo podían decir eso, aunque el profesor había confesado sus actos delante de todos los alumnos. El director respondió que Lien le había engañado para que confesara. El hombre calvo se dirigió a la señora Keller, haciéndola responsable, y ella se disculpó. Entonces se dirigió a Lien, afirmando que tenía la costumbre de mentir y que hacía solo unos meses había ido a verla llorando y quejándose de que sus compañeros le acosaban. El director la interrumpió, declarando que su academia no sabía nada de castigos físicos ni de acoso. La señora Keller estuvo de acuerdo con él, diciendo que era obvio. Añadió con una sonrisa maliciosa que Kai era una persona sombría, por lo que la gente le odiaba, y luego culpaba a los demás y lo llamaba acoso. Lien se acercó a la señora Keller y la miró directamente a los ojos, diciendo que, en otras palabras, ella era quien había rechazado la petición de ayuda de Kai. La señora Keller se enfadó y preguntó si estaba amenazando de nuevo a un profesor y exigió que el director lo expulsara inmediatamente. El director, por supuesto, estuvo de acuerdo. Keller se dirigió a Lien y le recordó que su sueño era convertirse en un mago curandero nacional, y entonces, por desgracia, le dijo que ese sueño terminaba hoy. Lien se quedó pensando en el sueño de Kai Ashore mientras el director se levantaba para anunciar oficialmente la decisión de expulsión. De repente, llamaron a la puerta y entró el subdirector, disculpándose por la interrupción, diciendo que tenía un mensaje urgente. Después de que el director escuchó el mensaje, su expresión cambió por completo, y le preguntó al asistente en estado de shock qué acababa de decir. Entonces se volvió hacia Lien y le dijo fríamente que esta vez solo le daría una advertencia. La señora Keller se sorprendió y se preguntó con rabia si quería decir que no iba a expulsarlo. Gritó que era ridículo, que este estudiante casi había matado a un profesor inocente. El director estalló de ira y le ordenó que guardara silencio, declarando que era una orden de Lord Keith. La mención del nombre de Keith sorprendió a los presentes. Después de que terminara la reunión, el director gritó a todo el mundo y les ordenó que se marcharan, empujando él mismo a Lien fuera de la oficina. Lien se encontró arrojado al pasillo y empezó a preguntarse por el repentino cambio de opinión del director. Entonces recordó a la señora Keller y sus duras palabras sobre el fin de su sueño. Se preguntó si ella también era uno de los objetivos de la venganza de Kai y decidió que tendría que buscar en los recuerdos de Kai para averiguar más. Mientras caminaba, sintió la presencia de alguien. Y cuando se dio la vuelta, se sorprendió al ver a una chica de pie al final del pasillo. En ese momento, un doloroso recuerdo brilló en su mente donde escuchó una voz burlándose de él diciendo, «Esto es lo que te pasa, señor Rey Absoluto». Era el recuerdo de su traición, donde MC Grady ordenaba a una mujer llamada Baielit que le hiciera más daño, y ella había aceptado. Baielit usó su magia para torturarlo, y MC Grady le ordenó que desapareciera de su vista, deseándole un sufrimiento eterno mientras era arrojado al abismo. Y recordó la sonrisa de Baielit mientras le veía caer. Lien regresó al presente donde la chica se acercó a él y le dijo que tenía algo que decirle. Lien pensó en los 100 guerreros de la unidad hombre que habían luchado con él y luego le habían traicionado. Recordó que estos guerreros heredan sus poderes y recuerdos y se reencarnan cada 300 años. Inmediatamente se dio cuenta de que la mujer que estaba delante de él era sin duda la nueva encarnación de Baielit. La chica se acercó a Lien, y justo cuando estaba a punto de hablar, Lien se abalanzó sobre ella en un abrir y cerrar de ojos y la inmovilizó contra la pared, provocando que ella gritara sorprendida. Le dijo que no esperaba que apareciera ante él tan fácilmente, y que esto le ahorraba la molestia de buscarla. La llamó por su nombre, Baielit, pero ella fingió ignorancia y preguntó quién era Baielit. Lien la agarró por el cuello, diciéndole que se aferraba desesperadamente a la vida y le preguntó si realmente creía que podía salirse con la suya. Ella murmuró que no entendía lo que estaba diciendo. Ella lanzó un hechizo de viento hacia Lien y luego lo empujó lejos de ella usando una poderosa ráfaga de viento. Lien la llamó astuta porque le había atacado con el poder del dios del viento que le había robado después de contar una ridícula mentira. Baielit parecía agotada después de usar ese poder. Lien le dijo que este poder era un tesoro desperdiciado en sus manos porque no podía controlarlo y que ni siquiera estaba usando el 10% de su verdadero poder.
Lien le dijo a Violet que no era apta para ser la portadora del poder y anunció que recuperaría su poder robado de ella. Pero antes de que pudiera hacer nada, sintió un dolor agudo perforar su cuerpo y tosió sangre. Se dio cuenta de que la tensión de usar la magia había llevado este frágil cuerpo más allá de sus límites, y sintió una pesadez apoderarse de él como si estuviera hecho de plomo, y entonces se derrumbó inconsciente. Cuando recuperó la conciencia, se encontró tendido en una cama, mientras que la chica que conocía como Violet y su mayordomo estaban de pie junto a él. La chica expresó su felicidad porque se había despertado, pero Lien la miró confundido y se preguntó por qué estaba allí. Ella trató de evitar que se levantara, diciéndole que debía descansar, pero él le apartó bruscamente la mano, preguntándose qué estaba pasando. El mayordomo intervino, pidiéndole al amo Kai que no tratara así a la mujer que le había salvado. Lien repitió la palabra me salvó con confusión, y el mayordomo explicó que fue Lady Bridget quien lo había tratado cuando se derrumbó e incluso lo había llevado a salvo al palacio. Lien pensó para sí mismo que sus heridas habían sido realmente curadas y que, en ese estado de debilidad, ella podría haber hecho lo que hubiera querido con él. Sin embargo, su sospecha no se disipó, así que la enfrentó de nuevo, llamándola Violet y preguntándole qué estaba planeando. La chica insistió en que era su compañera de clase, Bridget Fortescue, y se preguntó por qué seguía llamándola Violet y le preguntó si realmente la había olvidado. Lien la acusó de ser ella la que fingía la pérdida de memoria y le preguntó cuánto tiempo seguiría con esta farsa. Le recordó que había usado el poder del dios del viento que le había robado en su vida pasada y que esta era una prueba concluyente de que era la reencarnación de Violet y que era imposible pretender ser otra persona después de revelar ese poder. Bridget parecía completamente desconcertada, murmurando palabras como tu poder y una vida pasada, lo que hizo que Lien creyera que tenía una gran audacia para seguir actuando. Se acercó a ella con fiereza y anunció su verdadera identidad, diciendo que hace 1200 años, unos traidores lo habían sellado en el abismo y que él era Liam Hell. Bridget repitió el nombre en estado de shock, preguntándose si era la figura legendaria en sí. Lien notó que su reacción parecía genuina como si realmente no lo conociera, lo cual le pareció extraño. La agarró por la barbilla, preguntándose si realmente no lo recordaba, y estaba a punto de usar su magia en ella cuando el mayordomo intervino de repente usando una energía púrpura para detener a Lien. Le pidió que dejara de tratar a la señora con tanta dureza. Lien se dio cuenta de que su mayordomo no era una persona normal. Lien le preguntó, llamándole Morrisan, de qué lado estaba. Morrisan respondió que siempre había estado y siempre estaría de su lado, y que por eso había intervenido. Entonces le recordó lo que él mismo había dicho, que Kai ya no es necesario, y le preguntó si quería decir que este cuerpo ya no pertenecía a Kai, sino que ahora estaba habitado por el espíritu de Liam Hell. Morrisan le pidió a Liam que le contara todo, preguntándose qué estaba pasando aquí. Tras un momento de silencio, Morrisan repitió su pregunta para estar seguro, preguntando si el espíritu que habitaba actualmente este cuerpo era el espíritu de Liam Hell y no el espíritu de Kai. Liam asintió y dijo que les contaría el sufrimiento que le había sobrevenido a él y a Kai. Después de contar su historia, Bridget comentó que lo que había sucedido era horrible, mientras que Morrisan señaló que Liam no dudaba de la realidad de la reencarnación, lo cual era de esperar, ya que se sabía desde hace 1300 años que los guerreros de la unidad de 100 hombres que luchan contra el demonio de la calamidad heredan sus recuerdos y renacen. Bridget explicó que el poder del dios del viento que poseía le había sido arrebatado a su personalidad en su vida pasada. Hizo una profunda reverencia a modo de disculpa y reconoció que no tenía ningún recuerdo de ello, pero se disculpó en nombre de su yo pasado, y luego se ofreció a devolver el poder del dios del viento inmediatamente. Liam sonrió y le dijo que, por supuesto, devolvería el poder, pero que ese no sería el final del asunto. Le recordó que había estado atrapado con el demonio de la calamidad y torturado de todas las formas posibles durante 1300 años y prometió que el mismo sufrimiento recaería sobre los traidores también. Liam pensó para sí mismo que habían cometido un error al traerlo de vuelta y que estaban fingiendo pérdida de memoria para evitar su venganza, pero decidió no mostrar ninguna misericordia. Sin embargo, vio que si realmente hubieran perdido sus recuerdos, su venganza no sería satisfactoria a menos que primero restaurara sus recuerdos y luego se vengara de ellos. Le dijo a Bridget que leería sus recuerdos usando magia de lectura mental. Extendió su mano, pero no pasó nada. Morrisan intervino, explicando que la única magia que Kai podía usar era magia de hielo débil.
Liam se sintió frustrado por no poder usar un hechizo tan simple y se dio cuenta de que hasta ahora no había podido absorber el poder del dios del viento de Bridgehead. Liam anunció que iría a entrenar en magia y que su venganza vendría después de eso. Morrison y Bridgehead intentaron detenerlo, insistiendo en que todavía necesitaba descansar. Morrison se ofreció a ayudar, diciendo que ya había aprendido magia de lectura mental. Liam descartó la idea sarcásticamente, descartando la posibilidad de que el rey más fuerte dependiera de otra persona. Luego se levantó para irse y le dijo a Morrison que no volvería hasta que hubiera dominado esta habilidad y que no había necesidad de prepararle comidas por un tiempo. Liam comenzó su entrenamiento, dándose cuenta de que el poder mágico latente de Kai no era pequeño y que con el entrenamiento adecuado, este cuerpo podría superar su cuerpo original. Pero sabía que para liberar esas habilidades, su frágil cuerpo primero debía acostumbrarse a la magia poderosa. Trató de canalizar una gran cantidad de magia, pero su cuerpo no pudo soportar la presión y tosió sangre. A pesar del dolor, continuó esforzándose, creyendo que esto aún no era suficiente, y continuó su entrenamiento durante toda la noche. Morrison encontró a Liam continuando su arduo entrenamiento y le rogó que se detuviera, advirtiéndole que moriría si se agotaba aún más. Pero Liam estaba en un estado de concentración tan intenso que la voz de Morrison no lo alcanzó. Morrison se dio cuenta de que Liam estaba de pie por pura fuerza de voluntad y quedó impresionado por su asombrosa concentración. Morrison colocó un plato de comida cerca de él, explicando que este plato estaba hecho con ingredientes que ayudan a estabilizar la magia y le rogó que se lo comiera. Liam continuó su entrenamiento intensivo, invocando círculos mágicos complejos hasta que alcanzó un momento de comprensión. Después de menos de 2 días, y aunque era solo magia de bajo rango, logró dominar la lectura mental y la absorción de habilidades. Pensó para sí mismo que, como había esperado, este cuerpo y su potencial latente eran impresionantes. Liam se giró para ver la cesta de comida que Morrison le había dejado y recordó sus palabras de que el plato estaba preparado con ingredientes que estabilizaban el poder mágico. Liam de repente recordó cosas innecesarias de los recuerdos de Kai. Vio a Kai regresar al palacio en un estado lamentable y disculpándose consigo mismo por ser un maestro miserable. Kai le ofreció a Morrison escribirle una carta de recomendación si alguna vez sentía ganas de dejar el palacio, pero Morrison le aseguró que nunca se iría y que pasara lo que pasara, siempre estaría a su lado. Después de recordar este recuerdo de Kai, Liam se sentó y comenzó a comer la comida que le habían dejado durante tanto tiempo que casi se había echado a perder. Después de que su estómago estuvo lleno, decidió tomar un breve descanso. Cuando regresó al palacio, notó que la puerta estaba completamente abierta, lo cual era extraño. Tocó un punto en la puerta y se dio cuenta, como había esperado, de que era sangre. Liam entró en el palacio para encontrar al jefe de mayordomos tirado en el suelo, con la cara y los ojos cubiertos de sangre. Liam gritó, llamando al jefe de mayordomos, y le ordenó que se curara de inmediato. Trató de ayudarlo, pero se dio cuenta con pesar de que no podía usar magia curativa en su estado actual. Lo agarró y le dijo que esperara y que encontraría un curandero. Después de traer al curandero, se detuvo el sangrado y se trataron las fracturas. El curandero explicó que, a pesar de esto, tomaría aproximadamente un mes para que el dolor, la hinchazón y los moretones desaparecieran por completo. Liam le preguntó sobre la condición de su ojo derecho, y el curandero respondió con tristeza que lo más probable es que la visión en ese ojo nunca regresara. Liam se sintió responsable de lo que había sucedido porque no se había dado cuenta de la infiltración del enemigo. Morrison continuó disculpándose por causarle problemas a su amo, pero Liam lo interrumpió, diciendo que era suficiente, y lo más importante, que le dijera quién lo había atacado. Después de conocer la identidad del atacante, Liam salió del palacio con una expresión fría y enojada en su rostro. En otra parte, Liam comenzó a usar círculos mágicos para atacar. Joshua estaba disfrutando de una lujosa comida en el palacio de su padre. Mientras bebía de su vaso, el lugar tembló con una repentina violencia, lo que provocó que saltara de su asiento. Preguntándose qué estaba pasando, un sirviente corrió hacia él, gritando que algo terrible le había sucedido a la puerta del palacio. Joshua miró hacia afuera y vio que la enorme puerta había sido completamente destruida y se preguntó en estado de shock qué había sucedido. El sirviente sugirió que habían sido atacados, y a Joshua se le ocurrió que los enemigos políticos de su padre podrían haber enviado asesinos para deshacerse de ellos. Como sabía que su padre se había hecho muchos enemigos, Joshua se dio cuenta de que destruir una puerta diseñada a medida como esta requeriría un poder inmenso.
Joshua ordenó a sus guardias que aseguraran la puerta y esta habitación de inmediato, pero una voz lo interrumpió, diciendo que no había necesidad de guardias. Liam apareció en la entrada de la habitación y le dijo a Joshua que él era la persona por la que había venido. Joshua gritó con enojo y ordenó a sus hombres que lo mataran. Los guardias personales corrieron hacia Liam, pero él desató una ola de magia de hielo que los aniquiló a todos en un instante. Los guardias cayeron al suelo derrotados, y Liam le preguntó sarcásticamente a Joshua si realmente pensaba que meros guardias podían detenerlo. Joshua maldijo con frustración, luego usó magia de fuego para atacar a Liam con bolas de fuego. Liam bloqueó fácilmente el ataque con un escudo de hielo, y la fuerza de la explosión derribó al atacante Joshua al suelo. El derrotado Joshua gritó, preguntándose quién era esta persona, e instó a los sirvientes a que hicieran algo. Liam le dijo que, desafortunadamente, no parecía que nadie aquí tuviera la intención de ayudarlo. Joshua estaba aterrorizado. Liam se acercó a él y le preguntó si sabía por qué estaba aquí. Joshua respondió con temor que no lo sabía. Liam lo miró con una mirada penetrante y preguntó, ¿te atreves a mentirme? Y Joshua tembló de miedo. Liam le advirtió a Joshua que pensara con cuidado antes de hablar y le preguntó si era el hijo del hombre que controlaba esta área. Liam mencionó que Joshua había estado haciendo lo que le placía, escondiéndose detrás del poder de su padre, y que por eso el jefe de mayordomo sabía su nombre. Pero Liam explicó que el verdadero problema era la persona que había conspirado con Joshua. Liam colocó un afilado fragmento de hielo en el ojo de Joshua, diciendo que su jefe de mayordomos era un usuario de magia hábil y que era imposible que Joshua lo hubiera lastimado solo. Liam le preguntó quién estaba con él ese día además de sus seguidores habituales. Joshua tartamudeó, negando que hubiera alguien más allí. Liam se enojó y le advirtió que no lo hiciera repetir su pregunta y que pensara con cuidado antes de pronunciar una palabra. Luego le preguntó de nuevo bruscamente, ¿quién estaba allí? Joshua se derrumbó de miedo y le rogó a Liam que le perdonara la vida, prometiendo que hablaría. Joshua confesó que la persona con él era su majestad el rey Keith. Liam recordó de inmediato cómo el director de la academia había mencionado que la cancelación de su orden de expulsión fue por orden de Lord Keith. Mientras Liam estaba conectando los puntos, Joshua le rogó que lo perdonara. Liam se preguntó si Keith era el verdadero enemigo de Kai. Joshua gritó que no podía decir nada más porque su majestad lo mataría si lo hacía. Liam respondió con calma que estaba bien y que le pediría los detalles directamente a Keith. Joshua se sorprendió cuando vio a Liam preparando su magia de nuevo y le preguntó por qué después de que le había contado todo. Liam respondió, preguntándose si pensaba que solo confesar era suficiente para ser perdonado. Especialmente porque la vista de su mayordomo principal nunca volvería, Joshua gritó aterrorizado. Cuando Liam le dijo que no había venido a recopilar información, sino por venganza, le explicó que no sabía si disfrutaba torturando a Kai, pero había cometido un error fatal al tocar a su mayordomo principal. Joshua suplicó clemencia, pero Liam se acercó a él y le preguntó si conocía la frase ojo por ojo. Luego usó su magia para sacarle el ojo a Joshua, quien soltó un grito horrendo de dolor. Más tarde, en el palacio, Liam fue a visitar a Mauritian, cuyos ojos estaban cubiertos con vendajes. Mauritian le preguntó qué estaba sosteniendo. Liam le mostró un frasco de vidrio que contenía un globo ocular explicando que era el trofeo de su venganza. Morrisan se horrorizó y le pidió que lo enterrara en el jardín, pero Liam bromeó preguntándole si preferiría ponerlo en un estante de exhibición, a lo que Morrisan insistió en que era suficiente. Morrisan comentó que nunca había imaginado que Liam regresaría con algo así. Liam respondió que este trofeo por sí solo no era suficiente y que esto solo significaba que todavía había personas que merecían venganza. Entonces Liam le preguntó a Morrisan sobre el otro atacante, y Morrisan confirmó que había sido atacado por la espalda. Liam le dijo que había obligado a Joshua a confesar el nombre de su cómplice, que era el príncipe Keith. Liam le preguntó a Mauritian si el nombre príncipe Keith significaba algo para él. Mauritian guardó silencio por un momento, lo que Liam interpretó como que él ya conocía el nombre. Mauritian le dijo a Liam que no deseaba vengarse de esa persona. Liam respondió que no estaba interesado en sus deseos, a lo que Mauritian respondió que no había ninguna razón para que Liam buscara venganza en su nombre en primer lugar, recordándole que ya no era el maestro Kai. Liam estuvo de acuerdo en que no tenía nada que ver con eso, pero señaló que Kai había considerado a Mauritian su aliado. Entonces Liam explicó que estaba en deuda con Kai por darle un cuerpo, y por esa razón, tenía la intención de llevar a cabo cualquier cosa que Kai hubiera querido hacer.
Añadió que esta persona llamada Keith era muy probablemente el culpable que había matado a Kai. En la memoria de Liam, Joshua gritaba de dolor después de perder su ojo. Liam se alejó de la escena en el palacio de Joshua y ordenó a los sirvientes que movieran a una mujer que se había caído y que le brindaran atención. Luego se volvió hacia el aterrorizado Joshua que estaba suplicando clemencia. Liam le dijo que con esto había vengado a su mayordomo principal y la deuda estaba pagada, pero agregó que la venganza por Kai aún no había terminado. Liam agarró a Joshua y lo acusó de drogar a Kai y robarle la vida. Joshua se defendió, diciendo que solo lo hizo porque había recibido órdenes. Liam preguntó si las órdenes eran del príncipe Keith, y Joshua lo confirmó, y agregó que Keith había amenazado con matarlo si revelaba el asunto. Joshua quedó en el suelo, retorciéndose y rogando por perdón. De vuelta en el presente, Liam le dijo a Morrison que por el bien de Kai, tenían que interrogar a Keith. Morrison lo detuvo, rogándole que esperara. Le preguntó en estado de shock si el maestro Kai había sido drogado y asesinado, y si eso significaba que el maestro Kai estaba realmente muerto. Morrison trató de tener esperanza, preguntándose si lo que estaba sucediendo era solo un cambio temporal entre la personalidad del maestro Liam y la de Kai. Él preguntó, ¿no es eso lo que está pasando? Liam explicó la horrible verdad. Kai fue obligado a tomar drogas por esos bastardos. Y después de un sufrimiento terrible, murió, por lo que el alma de Liam pudo entrar en su cuerpo. Añadió que un cuerpo solo podía contener dos almas, y por lo tanto el alma y la personalidad de Kai ya no estaban presentes en este cuerpo. Morrison se derrumbó en un estado de shock y negación, luego comenzó a llorar, recordando que el maestro Kai era amable y gentil. Recordó cómo Kai era una persona con un corazón amable que nunca odiaba a los demás, pasara lo que pasase, y lamentó el hecho de que hubiera sido torturado y asesinado de esta manera. Con ira y dolor, Morrison declaró que esto no podía ser perdonado y le preguntó al maestro Liam si vengaría al maestro Kai. Con el puño apretado y una mirada decidida, Liam respondió que siempre había tenido la intención de hacerlo.